Creo que pocas veces compartí con ella a mis cortos 14 años y no recuerdo cuándo la vi por última vez. No me pidan recuerdos de momentos que carecen de importancia en esta etapa de mi vida, y menos ser consciente del tiempo. Aquello nunca fue importante para mí. Sentado en la escalera, intentaba hacer memoria de ello y de ella. Sin embargo, lo único que se venía a mi mente con total certeza es que tía Rosario causaba miedo y pavor insoslayable en mí. Algo había en ella que nunca me gustó y me atemorizaba en demasía. Si algún vago recuerdo invade mi mente en este momento, es que ella siempre llevaba un cigarro en la boca, como si fuese un tabaco inagotable, pues me parecía que siempre era el mismo cigarro. Pero no, era una fumadora empedernida y consumida por el tabaco, que le costó aquel maldito cáncer de laringe y la traqueostomía posterior. Fue allí cuando aquel miedo se transfiguró al terror y aquella voz ahogada, asfixiante y terrorífica de tía Rosario no saliendo de sus cuerdas vocales, sino más bien de aquel asquiento y podrido agujero en su garganta, simplemente helaba mi sangre y me sumergía en un miedo que absorbía mi pequeño ser. Como si supiera de mi pavor, se dirigía a mí o intentaba hablarme justo a mis espaldas. Parada al final de la escalera con aquellos sonidos guturales espectrales, casi como gemidos fantasmales o demoníacos, que me llamaba por mi nombre. Podía casi sentir el silbido de aquel agujero oscurecido de tonalidades amoratadas y verdosas, como carne descompuesta, por donde se comunicaba con el resto. Aquel intento espantoso de diálogo o de conjugar palabras se mezclaban con el sonido de la lengua, la cual intentaba sopesar la sequedad aún más asquienta de su podrida boca inerte e inutilizable. Ahora que lo pienso mejor, tapo con mis manos mis oídos para no escuchar sus lamentos. Recuerdo un par de instancias en que había intentado dialogar conmigo en este brutal estado. En ambos casos recuerdo haber corrido despavorido sin argumentar motivo alguno y recibiendo los regaños de mamá por mi falta de educación hacia la tía. Pero aquel miedo y pavor es distinto al que siento en este instante. La escucho a mis espaldas, pero su cuerpo yace en el salón principal, en donde es el centro de atención de toda la familia y conocidos. Reposado en aquel ataúd negro como la noche y velado con 4 luminiscencias artificiales, rodeada de coronas y flores cuyo aroma inundan la casa y apestan mis narices. Tía Rosario está muerta. Casi de reojo, mientras inicié la estampida escaleras abajo, pude verla, con aquel vestido negro anticuado y casi como una sombra oscura y humeante. Mi corazón latía con fuerza cuando alcancé a mamá en el salón, pálido y sometido a este miedo indescriptible que parecía carcomer mi pequeña alma. Mamá me abrazó mientras mi vista no se despegaba de la negrura de aquel ataúd. ¿Cómo explicar la presencia de tía Rosaria al final de las escaleras, cuando frente a ti el gentío se apiñaba y desfilaba junto a su ataúd para ver su rostro por última vez? Me armé de un valor anómalo a mi corta edad y enfrenté aquel cadáver almidonado y putrefacto. Quería verlo, o mejor dicho, necesitaba verlo para aceptar que lo que había ocurrido en las escaleras no era más que mi imaginación o sugestión por aquellos sentimientos timoratos hacia la pobre tía. Respiré hondo y desfilé en dirección al ataúd, en forma lenta y como mis temblorosas piernas me lo permitían, haciendo que aquel viaje de apenas 4 metros se transformase en una peregrinación al abismo y a los horrores. Cuando llegué junto al féretro debí empinarme un poco para dar con el rostro sin vida de la tía. Lentamente aquel vidrio comenzó a tomar colores mortecidos de su rostro,
bordeado por telas sedosas de tono marfil que cubrían el resto de su cabeza, ocultando sus cabelleras y obviamente aquel horrendo agujero en su garganta. Respiré con mayor tranquilidad al ver su cuerpo en el sarcófago, concientizándome de que todo era producto de mi infantil mente sugestionada. Tía Vero vivía sola, nunca se casó ni tuvo hijos, solo era ella y sus malditos cigarros. Si bien se las arregló para subsistir trabajando en distintas partes y oficios, nunca le gustó llevar una vida algo más apegada a la normalidad y estabilidad, como un trabajo estable, tener novio, casarse, tener hijos, una familia, etc. Mamá desde siempre peleó con ella por esos temas. La vida que decidió llevar era completamente distinta a la que los abuelos habían inculcado. Era como la oveja negra para todos, y aquello mismo confabuló para que se distanciara con mamá. Pese a ser gemelas monocigóticas, era bastante difícil creer para ambas separarse por completo o despreocuparse la una de la otra. Sin embargo, pese a esa conexión ovular y espiritual para muchos, tía Rosario siempre envidió a mamá por sus logros, pues pese a que había decidido llevar una vida en soledad y alejada de responsabilidades mayores, en el fondo siempre ambició la vida de mamá. El velatorio era en nuestra casa. El pequeño apartamento donde residía la tía no alcanzaba para velarla como correspondía, con la cantidad de familiares y amigos que nos acompañarían en este magro momento. La iglesia o una parroquia tampoco eran opción, ya que no creía en la religión ni en Dios. Algunos dicen que sus creencias eran algo más esotéricas y extrañas. Cuando llegó la noche, el cadáver de la tía quedó en su acostumbrada soledad en el centro del salón. Acostándome con cierta incertidumbre de que la noche con aquel cuerpo pudriéndose ahí abajo podría avivar nuevamente mis miedos y pavores. No iba a ser solo inquietud lo que traería la noche. Bastó una vista al baño, casi a medianoche, para que las pesadillas comenzaran. Solo llegué hasta el umbral del baño cuando extraños sonidos desde el primer piso me alertaron. El baño estaba justo al final de las escaleras, siendo inevitable no sentirme atraído. Casi hipnotizado por aquellos sonidos, bajando por las escaleras, encendí la luz del pasillo para contener parte del miedo que llegaba nuevamente a mi ser. Pero este solo daba su pobre lumbre hasta la mitad de los escalones, haciendo del resto para llegar a la planta baja una verdadera boca de lobos. Inmóvil y gélido llegaban a mis oídos aquellos guturales y escalofriantes sonidos nuevamente, que luego, con más atención agudizando mis sentidos, se transformaron en pavorosos lamentos y respiraciones ahogadas, casi con silbidos, proveniente de pulmones asfixiados y sin aliento, en intentos agónicos de ser oxigenados. No había duda alguna para mí. Aquellos agónicos sonidos, intentos de inhalaciones y lamentos eran provenientes del cadáver de tía Rosario. Bajé los escalones hasta donde la luminiscencia llegaba, agachándome sigilosamente para observar hacia el salón principal. Fue ahí cuando vi lo que me horrorizó y casi me hace rodar escaleras abajo. Era mamá en camisola de dormir, parada extrañamente en el salón, como sufriendo de sonambulismo o algo extraño que le impidía darse cuenta de sus actos. El primer impacto al verla fue brutal y espeluznante, pues al ser gemelas, su aspecto físico era casi calcado, siendo desde siempre difícil diferenciarlas. Aquello me espantó, pues me pareció que era tía Rosario salida de su ataúd, más aún con aquellos guturales sonidos que habían avivado tomar la experiencia de investigar su origen. Mamá demoró en voltear, pese a mi casi rodada por las escaleras, levantó un ruido de maderas y pisadas que rompían el silencio de la casa. Volteó y me miró por algunos segundos, pero parecía no ser ella, poseída o en un trance extraño que demoró en notar que estaba ocurriendo. Cuando volvió en sí, sus ojos estaban desorientados, demostrando que no sabía del por qué yacía ahí parada ni cuál era la finalidad de haber bajado a medianoche.
Agitó la cabeza en un gesto de haber olvidado algo y luego subió junto conmigo, regañándome por permanecer despierto a medianoche. Me acompañó hasta mi habitación, ayudándome a cobijar la ropa de cama. Luego besó mi frente y caminó hasta el umbral. Ahí se detuvo extrañamente por algunos segundos. Fue casi un minuto, diría yo, en que no respondió a 2 llamados que le hice durante ese lapso. Apagó la luz y junto a la puerta, dejando una pequeña abertura, perdiéndose en el pasillo, caminando lentamente, casi de forma fantasmal. No podía dormir. Aquel suceso fue tan escalofriante como extraño, que sembró el insondable y real miedo. Ahora que lo pienso bien y vuelvo atrás en aquella aventura en las escaleras, podría jurar que era mamá quien emitía aquellos guturales y macabrosos sonidos. Pero no, es imposible. Mamá no tiene aquel asqueroso agujero traqueal, no es posible. A no ser